buenas tardes a todos y muchísimas gracias por atender a este nuevo seminario organizado conjuntamente por ASCRI y por BCG. Es el segundo webinar que tenemos sobre un tema que nos parece muy interesante desde ASCRI, que es el potencial del capital privado para las aseguradoras y los fondos de pensiones en España. Como sabéis, en enero ya tuvimos un primer seminario sobre este tema y la magnífica recepción que tuvo por parte de todos nos hizo pensar que podía tener sentido tener un segundo encuentro en el que hablar de estos temas y organizar un formato dual en el que, por un lado, vamos a contar con la participación de Ignacio Serra, que es Associate Director de la práctica de Principal Investors y Private Equity de Boston Consulting, quien va a presentar el informe de forma resumida, y a continuación vamos a tener un panel compuesto con personas de primerísimo nivel del mundo de las aseguradoras y los fondos de pensiones, que contará como moderador con José Luis García Muelas, a quien ya conocéis si estuvisteis en el otro panel, que es el CIO de Loreto Inversiones. Y en el panel tendremos a Antonio Morales, que es Managing Director de Inversiones no cotizadas en Mutua Madrileña, a Miguel Ángel Rivera, que es el Chief Investment Officer en Generali España, y finalmente también contamos con la participación de Conchi Bravo, que es la responsable de Portfolio Manager de Fixed Income en Mapfre. Sin más, voy a pasar la palabra a Nacho para que nos cuente un poco el informe, las conclusiones, que básicamente lo que aborda es, por un lado, las bondades del capital privado y, por otro, por qué es que en España ha sido complicado históricamente levantar fondos locales de tanto aseguradoras como de bancos y family office, etcétera, en comparación con otros mercados, y explicar un poco pues qué soluciones se pueden encontrar pues para cambiar la tendencia y conseguir que las gestoras españolas pues seamos capaces de levantar dinero dentro de nuestro propio país. Y sin más, Nacho, te paso la palabra. Gracias a todos por atender. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Oriol. Buenas tardes a todos. Como ha comentado Oriol, vamos a presentar las principales conclusiones del estudio realizado con ASCRI, que trata sobre la situación del capital privado en España y en particular sobre el nivel de inversión en este activo por parte de aseguradoras y fondos de pensiones. Como punto de partida, los niveles agregados de inversión de capital privado en España están por encima de la media europea. Este es un aspecto positivo, ya que venía evolucionando de forma favorable durante los últimos años. Sin embargo, algo por detrás de la media europea. Como se puede observar en la gráfica de la izquierda, en los años 2016 y 2017 estamos todavía algo por detrás de Europa. Ya en 2018 el nivel de inversión impactó al de la media europea en torno al 0,50% del PIB, y ha sido en 2019 cuando el crecimiento relativo en España ha sido mucho mayor, llegando a un 0,68% del PIB versus el 0,53% de la media europea. Dicho esto, aún existe potencial para seguir creciendo, como muestra la penetración en los países más punteros, como son los países bálticos, Reino Unido, Holanda, que se acercan a niveles próximos al 1% sobre el PIB. Por tanto, todavía queda camino por recorrer para llegar al grupo de cabeza. Para que el sector siga creciendo, es necesario o sería favorable que los inversores institucionales en general y las aseguradoras y fondos de pensiones en particular invirtieran más en el sector. Se puede observar en la diapositiva cómo en todas las principales categorías analizadas, los institucionales españoles invierten menos en capital privado que sus pares de otras geografías. Sin embargo, es en fondos de pensiones y en aseguradoras donde el gap se hace mucho más acusado. Podemos ver cómo en la gráfica a la derecha, en los family offices, el gap es de solo 3 puntos porcentuales, de un 17 a un 20%, mientras que si vamos hacia la izquierda a lo largo de la diapositiva, ya en banca privada la diferencia respecto a la media global es de más del doble, de un 3 a un 7,5%, y ya cuando entramos en la parte izquierda de la diapositiva, en los fondos de pensiones y en las aseguradoras, las diferencias frente a la media global y otras geografías se amplían notablemente. Además de los menores niveles de inversión, las aseguradoras y fondos de pensiones hay que añadir que diversifican de manera significativa geográficamente sus inversiones. Es decir, se invierte poco por parte de estos institucionales en capital privado y se invierte mayoritariamente fuera. Como resultado, el flujo de inversión de estas instituciones hacia capital privado en España es muy limitado. Y como resultado de esto y otros factores del sector, el sector en España es muy dependiente de la inversión internacional. Podemos en la gráfica, la proporción es aproximadamente de un 80-20 y cada vez se hace más acusada hacia la inversión
internacional. Este hecho revela un punto positivo en cuanto a la capacidad del país y del sector de atraer inversiones por parte de inversores internacionales. Sin embargo, la situación podría ser mejor si se contara con una base inversora más rica y sobre todo diversificada que dote de mayor estabilidad a la inversión en capital privado a lo largo de los ciclos económicos. Y en este sentido, claramente la inversión por parte de aseguradoras y fondos de pensiones es uno de los ámbitos que tiene más potencial de desarrollo a futuro para incrementar el peso de la inversión nacional. Entrando en la siguiente sección, que es el atractivo del capital privado, hemos analizado los principales parámetros del capital privado en términos de rentabilidad, riesgo, situación del sector en España y adelantamos ya como introducción a la sección que no se pueden identificar en ninguno de estos factores motivos que expliquen la baja inversión de aseguradoras y fondos de pensiones españoles en el capital privado en nuestro país. Empezando por la rentabilidad, el capital privado ha ofrecido de forma sostenida rentabilidades superiores en cualquier región y estrategia de inversión, ya sea leverage buyout, expansión, venture capital, frente a la inversión en otros activos. Y en Europa en particular ha demostrado rentabilidades históricas superiores a otros activos más tradicionales como la renta variable. En cuanto al riesgo, ofrece un perfil de riesgo diferente a otras clases de activos por su descorrelación con el ciclo, por su menor volatilidad y por su alto potencial de diversificación. Al final, cuando inviertes en capital privado, no estás invirtiendo en los activos subyacentes que están incluidos en otros índices de renta variable o renta fija, lo cual te da una exposición al riesgo diferente o una exposición a un riesgo diferente. Y además, dado que tiene un componente menos líquido que otros activos cotizados, su mark to market no está sujeto a las sobrereacciones de los mercados cotizados, lo cual a su vez le confiere estabilidad. En esta diapositiva podemos ver un ejemplo de una cartera de capital privado de referencia, donde se obtuvieron rentabilidades muy atractivas tanto en años expansivos como recesivos, con rentabilidades en los años menos buenos de 6-7% y rentabilidades hasta de doble dígito por encima de los 20% en años más favorables. Además, las inversiones de capital privado admiten una muy alta diversificación al riesgo, como anticipábamos antes, llegando incluso a niveles de value at risk cercanos o iguales a cero. El requisito es tener un portfolio lo suficientemente amplio y diversificado. Podemos ver cómo carteras de 7 fondos tienen un VaR alrededor del 15-20% y cuando se amplía el número de fondos y el tamaño de los fondos, este nivel de VaR baja ya a niveles por debajo del 10%. Incluso cuando se invierte en niveles de más de 50 fondos y estos tienen un cierto tamaño, el VaR llega a niveles de cero, prácticamente cero. En cuanto al ecosistema de inversión en España, podemos decir que es comparable al de otros países. Hemos hecho un muestreo bastante exhaustivo de niveles de rentabilidad en diferentes fondos y geografías y las rentabilidades que se obtienen en España son competitivas y comparables a otros países, con tires de doble dígito alrededor del 15%. Además de este análisis cuantitativo, hemos hecho un análisis más cualitativo con entrevistas a inversores y los inversores encuestados destacan la competitividad del activo en España. De hecho, hemos capturado de la voz del inversor, la voz del limited partner, tanto nacionales como internacionales, y la valoración del potencial del capital privado en España es muy positiva en sus diferentes ámbitos. Por un lado, los limited partners encuestados destacaban que contamos con un mercado con un elevado grado de desarrollo y con un sector público activo y favorecedor, por ejemplo, a través del ICO. Por otro lado, destacaban que contamos con gestoras nacionales e internacionales muy profesionalizadas y competitivas para invertir en España. Y por último, también se ha destacado que hay un buen entorno asociativo cada vez más desarrollado y comparable a países más avanzados. Incluso estrategias como la de Venture Capital dentro del capital privado está demostrando su capacidad para crear campeones sectoriales y un creciente número de compañías relevantes. Se puede observar en la gráfica cómo cada vez son más las desinversiones y cada vez son más las desinversiones con un valor relevante y algunas, de hecho, con un valor muy significativo que ya están fuera de los niveles habituales de Venture Capital. Pasamos a la sección de casos de éxito, donde vamos a compartir con vosotros algunos casos de éxito de institucionales internacionales y nacionales. Globalmente, los fondos institucionales invierten cada vez más en capital privado, siendo un activo estratégico en sus carteras. Si tomamos como referencia el año 2000, los activos de renta fija y de renta variable suponen aproximadamente el 90% de activos bajo gestión de los principales fondos de pensiones y soberanos. Sin embargo, los rendimientos de la renta fija comenzaron a disminuir y los rendimientos de la renta variable se volvieron cada vez más volátiles, mientras que las inversiones alternativas mostraban buenos rendimientos con un buen perfil del riesgo, principalmente capital privado, real estate e infraestructuras.
Este hecho, junto a la crisis de 2008, provocó que en el año 2000, o entre el año 2000 y el año 2016, el peso de la inversión en alternativos se multiplicara por más de 3. Y actualmente estaríamos incluso en niveles más cercanos a 4 respecto al año 2000. Por tanto, hoy en día se pueden observar múltiples casos de éxito en diferentes geografías y en todos estos casos se observan una serie de factores en común. En primer lugar, rentabilidades atractivas de doble dígito. En segundo lugar, niveles crecientes de asignación a alternativos y a capital privado. En tercer lugar, la consideración estratégica de este tipo de inversiones. La inversión en este tipo de activos no es una opción ni es algo coyuntural, es un tipo de inversión que ha venido para quedarse y que cada vez crece más. Y de forma coherente, las capacidades internas cada vez están más desarrolladas y hay una mayor especialización en las plataformas de inversión con equipos especializados en la gestión de este tipo de inversiones. En el estudio hemos analizado en detalle los casos de diferentes fondos de pensiones públicos y privados, endowments y aseguradoras, que podéis consultar en la versión larga del estudio que está colgado en la página web de ASCRI. Como caso paradigmático de éxito está por ejemplo, el de los fondos de pensiones de Canadá, con un track record relevante de inversión en el activo de más de 30 años, siendo varios los fondos que empezaron a invertir en capital privado en los años 80 o 90 del siglo pasado. Como consecuencia, estos fondos cuentan con una experiencia y una destreza que les ha permitido obtener importantes retornos. Valga como ejemplo en la diapositiva proyectada, que de los activos bajo gestión de los 6 principales fondos de pensiones canadienses en 2019, más de la mitad de sus activos bajo gestión provenían de retornos y no de aportaciones. O, dicho de otra manera, de la inversión o de los activos bajo gestión en 2006, el incremento que estos tuvieron hasta 2019 en un 85% se incrementó por retornos obtenidos en las inversiones y tan solo en un 15% vía aportaciones. Estos niveles, al final, lo que demuestran es que los fondos de pensiones de Canadá, en general, consiguen cumplir con su función de preservar el ahorro y proporcionar retornos significativos a los futuros pensionistas y para ello, en una parte muy significativa, se apoyan en la inversión en capital privado. El top 8 de fondos de pensiones canadienses invierten aproximadamente un 15% en capital privado, algunos de ellos por encima del 20 en puentes largos, y en media este top 8 de fondos de pensiones invierten en torno a un 40% de inversión en alternativos, considerando además de capital privado, real estate e infraestructuras. Si volvemos a España, los ejemplos que hemos analizado en el estudio y que agradecemos su ayuda y participación durante todo el trabajo son Fondico Global, como ejemplo de iniciativa público-privada, Loreto Mutua, como ejemplo de mutua de empleo, y BVA Asset Management, como ejemplo de gestora de activos a la que pueden acudir los inversores institucionales para la gestión de sus fondos. Como en los casos internacionales, los factores comunes que identificamos son, en primer lugar, las rentabilidades atractivas de doble dígito, también en España. En segundo lugar, la inversión en el asset class con una consideración estratégica para nada coyuntural, sino que, como decíamos en el caso de los internacionales, es una inversión que ha venido para quedarse y para seguir creciendo. Y también de forma coherente, cada vez crecen y se especializan más las capacidades de inversión de estas plataformas. La única diferencia que se aprecia es que la penetración y el track record de este tipo de inversión en España todavía es menor a otras jurisdicciones, pero el camino a seguir parece claro y el estudio demuestra que invertir en capital privado es una estrategia de inversión válida y atractiva en nuestro país. En la siguiente sección abordamos la pregunta de por qué, siendo un activo atractivo y con casos de éxito internacionales y nacionales, por qué, como digo, está teniendo un menor desarrollo en España en el caso de aseguradoras y fondos de pensiones. Y la respuesta la encontramos en aspectos específicos del país, tanto regulatorios como sectoriales. En primer lugar, la alta rentabilidad de la renta fija española no ha generado la necesidad de recurrir a alternativos hasta años más recientes. Como vemos en la gráfica, las rentabilidades de la deuda pública española fue muy superior a la de otras geografías hasta el 2014-2015 y todavía existen saldos vivos de esta deuda a rentabilidades muy atractivas, que si bien se van amortizando, todavía existen. De hecho, como se observa en el lado derecho de la diapositiva, el saldo vivo de bonos del Estado en las carteras de aseguradoras sigue siendo más alto en España, con un 53%, que en otras geografías como Países Bajos con un 29%, Canadá con un 27%, Alemania un 16% o Estados Unidos un 9%.
Otro aspecto relevante en el caso español es el modelo de pensiones. Tenemos un nivel de capitalización muy bajo y menor a otras geografías, con un 8,8% sobre el PIB. Si vemos la gráfica de la izquierda de la diapositiva, la media internacional de la OCDE está en torno al 53% y hay varios países por encima del 100%, algunos de ellos países propios de nuestro entorno. Países Bajos con un 171%, Suiza con un 127%, Reino Unido con un 105%. Además de tener un menor tamaño, el modelo de pensiones español ha favorecido los planes de pensiones individuales, que son menos aptos para inversión en capital privado, como veremos a continuación, mientras que los planes de empleo o el sistema público de pensiones, que son más idóneos, tienen una capitalización más baja. Si vemos la gráfica del medio de la diapositiva, el nivel de los fondos de empleo es aproximadamente un 31%, y además decrece ligeramente, y en la gráfica de la derecha el capital gestionado por el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se ha reducido muy significativamente en los últimos años. En cuanto a la regulación de las pensiones, de forma general no favorece la inversión en capital privado. A los planes de pensiones individuales los limita por dos vías, por la regulación de comisiones en cascada y por la regulación de ventanas de reembolso. La regulación de comisiones en cascada lo que hace es imponer un límite máximo de comisiones del 1,5%, incluyendo en este cómputo las comisiones de los vehículos en los que los planes de pensiones invierten. Como las comisiones de los fondos de pensiones actualmente están en media en un nivel alrededor del 1,2%, no queda mucho espacio para invertir en otros vehículos que tengan también comisiones. Y además de este aspecto, que es una cuestión de nivel de inversiones, por otro lado hay otro aspecto que es de alineamiento, y es que los fondos de pensiones tienen comisiones vinculadas al capital gestionado, mientras que las comisiones del capital privado tienen un elevado componente de éxito. Por tanto, la regulación, que con esta regulación de comisiones en cascada lo que busca es preservar la riqueza del inversor, y esto tiene sentido cuando para determinados niveles de rentabilidad, reduciendo los costes o conteniendo las comisiones, lo que se hace es preservar la rentabilidad neta del pensionista. Pero en el capital privado, limitar las comisiones lo que hace es incentivar e invertir en gestoras más baratas, con menores comisiones y que probablemente tengan menores retornos, o que los fondos invertidos no superen un determinado retorno para no superar un determinado nivel de comisiones y no incumplir la normativa, lo cual estaría generando el efecto contrario que busca la regulación. Esta normativa, en cuanto a planes de empleo, no les afecta tanto, ya que sus comisiones están en torno a niveles del 0,20%. El último año creo que fue un 0,23%, en cualquier caso a niveles muy lejos del 1,5% que impone la norma. Otro factor limitante de los planes de pensiones individuales son las ventanas de reembolso, que permiten a los partícipes recuperar los capitales invertidos o movilizarlos entre fondos de diferentes gestoras. Esto obliga a las gestoras a invertir en activos líquidos, lo cual no encaja bien con el capital privado, que típicamente invierte en horizontes temporales largos, que cuando invierte bien lo hace diversificando en diferentes añadas y no cuenta con un mercado secundario tan líquido como el de los activos cotizados. Este tampoco es, como decíamos en el caso anterior, un factor determinante para los planes de empleo, sino que afecta fundamentalmente a los planes individuales, ya que los planes de empleo tienen una muy menor volatilidad patrimonial. La regulación que en cambio se afecta a los planes de empleo es la de los coeficientes máximos de inversión de los fondos de pensiones, que limita la inversión por tipo de activo, por vehículo y por gestor, y que al final, en este caso, afectan más a los fondos de empleo por su mayor capacidad de invertir en capital privado, mientras que los planes individuales se ven más limitados a invertir por otras regulaciones o características propias que ya hemos mencionado. Saliendo de pensiones y entrando en aseguradoras de nuevo, Solvencia II ha sido una regulación que no ha favorecido el desarrollo de la inversión en capital privado, ya que ha establecido unos niveles de consumo de capital muy elevados y por encima de otros activos. Sería favorable que Solvencia II ajuste los niveles de consumo de capital como se ha producido con otros activos, por ejemplo, infraestructuras, y se tenga en cuenta el mayor conocimiento tanto del regulador como de las propias aseguradoras sobre el activo para aplicar unos niveles de consumo de capital más ajustados al riesgo. Mirando hacia el futuro, hay factores que podrían favorecer la inversión en capital privado. En primer lugar, hay un contexto de tipos bajos y en el que no se esperan buenas rentabilidades. En segundo lugar, hay un interés creciente de las aseguradoras nacionales en el capital privado, con cada vez más compañías activas invirtiendo en este sector y mayores proporciones de inversión. Y por último, las nuevas regulaciones podrían traer diferentes efectos, algunos de ellos positivos. En pensiones, la reforma próxima tiene un impacto incierto, que probablemente sea favorable a medio y largo plazo, sin embargo, tiene cierto riesgo de reducir las aportaciones a corto plazo de los planes individuales. Y en cuanto a aseguradoras, se espera que Solvencia II evolucione y permita mayores niveles de inversión en alternativos con consumos de capital más ajustados al riesgo.
Por tanto, y como consecuencia de todo lo anterior, las recomendaciones con las que concluye este estudio se dirigen a los actores principales para incrementar los niveles de inversión de aseguradoras y fondos de pensiones. En cuanto a los actores del sector de capital privado, las principales recomendaciones serían dar mayor visibilidad a los retornos y al impacto de la actividad de capital privado en España con informes periódicos, como se hacen en otras geografías, y reforzar el asesoramiento y la adaptación a las necesidades de los inversores institucionales. Las recomendaciones a aseguradoras y fondos de pensiones serían seguir trabajando con el regulador en regulaciones más favorables y seguir profundizando en el conocimiento del activo, desarrollando el nivel de experiencia que aseguradoras y fondos de pensiones tienen ya en la inversión con otro tipo de activos. Las recomendaciones para el regulador sería revisar la regulación de comisiones en cascada, como hemos anticipado antes, también la de coeficientes de inversión, evolucionar la normativa de Solvencia II y flexibilizar su transposición nacional de forma que permita consumos de capital más ajustados y un mayor uso de modelos internos de consumo de capital, y facilitar la inversión de las pensiones públicas en capital privado, como hacen otras jurisdicciones como la de Suecia. En definitiva, estas son las principales conclusiones del estudio. Esperamos que hayan resultado de vuestro interés. Esto es todo por mi parte. Por tanto, doy paso a José Luis García Mulas, que va a presentar y moderar la mesa redonda del evento. Un saludo a todos. Chao, chao. Buenas tardes. Bienvenidos a este webinar y en particular a los asociados de UNESPA. Somos 175 personas las inscritas hoy. Gracias a quienes habéis hecho posible que podamos estar sentados, aunque sea virtualmente, alrededor de esta mesa redonda. Y mi enhorabuena a Nacho por su presentación de este informe, en torno al cual va a pivotar este encuentro. Hoy centrándonos en el sector asegurador. Soy José Luis García Muelas, CEO de Loreto Inversiones, y asumo la tarea de moderar esta mesa redonda, que espero que se convierta en una tertulia entre colegas profesionales en la que todos y cada uno nos encontremos a gusto. Y confío que así sea, dado el talante de los tres ponentes que nos acompañan. Talante decía, pero sobre todo talento, tal y como ponen de manifiesto sus respectivas trayectorias profesionales. Sin duda, hoy nos encontramos con tres primeros espadas: Antonio, Conchi y Miguel Ángel. Voy a pasar a leer brevemente sus currículums. Antonio Morales es Managing Director y Director de Inversiones de Activos No Cotizados. Es consejero de sociedades muy conocidas en el mundo del private equity como Ingesport. Además, Antonio es muy conocido en el mundo de ASCRI, es miembro del jurado de los premios anuales del Capital Riesgo en España. Ha sido además Senior Manager de Deloitte Corporate Finance, CFA, licenciado en ADE por CEU, especializado en finanzas por la Universidad de Londres. María Concepción Bravo, para todos Conchi, es Portfolio Manager en renta fija y responsable de inversiones alternativas en Mafre. Ha trabajado en el grupo BBVA, en su aseguradora como portfolio manager, así como anteriormente en el mercado de capitales en áreas como commodities y volatilidades. Es máster en gestión de riesgos corporativos y finanzas y licenciada por el Alcalá III. Y por último, no menos, Miguel Ángel Rivera Molés es CEO del Grupo Generali España, consejero de compañías del grupo en España, como la inmobiliaria Hermès o aseguradoras como Cajamar, Vida. Trabajó en Banco Vitalicio como director de inversiones e inició su carrera profesional en Pricewaterhouse. Es licenciado en ADE y máster por ESADE. Cuenta con el programa internacional de dirección en la Generali School en Italia. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar la mesa redonda. La primera pregunta es para Antonio y hace referencia al capital privado en sí mismo y su atractivo como activo estratégico. ¿Qué razones, Antonio, os llevaron a invertir en capital privado en Mutua Madrileña ya hace más de una década? Y ahora, ¿cuáles son los beneficios que empiezan a reflejarse en los portfolios? Adelante, Antonio. Gracias, José Luis. Buenas tardes a todos. Bueno, gracias también a ASCRI por organizar este encuentro y gracias, por supuesto, a BCG por el estudio, ¿no? La verdad es que me toca una pregunta que para mí es sencilla de contestar porque llevamos ya en Mutua 12 años apostando por los activos alternativos y, por tanto, muchas de las bondades que teóricamente promete el capital privado, pues hemos podido constatar que son ciertas, ¿no? Nosotros apostamos de una forma decidida por el capital privado en el año 2009. Es verdad que antes hacíamos cosas de una forma un poco más residual. Hicimos una reflexión importante y ahí pues salieron varios temas que son un poco los que nos llevaron a empezar a hacer cosas en este espacio, ¿no? El primero,
el más importante, la diversificación, ¿no? Invertir en capital privado te permite acceder a inversiones que no están disponibles en los mercados cotizados, ¿no? Acceder a segmentos, a estrategias que de otra forma sería imposible, ¿no? El segundo tema, y este es un tema muy muy ligado un poco pues, a Mutua, ¿no? Era reducir la volatilidad en nuestra cuenta de resultados, ¿no? Incorporando activos y líquidos, por supuesto, en un porcentaje asumible, ¿no? Es decir, no tener que estar pendientes del mark to market, las implicaciones contables que esto lleva, el cortoplacismo que tienen a veces los mercados cotizados, ¿no? El riesgo de mercado, ¿no? El que pueda haber en un momento dado de estrés de mercado, reembolsos, etcétera, que hagan que determinados productos sufran, ¿no? Y esto, pues obviamente en el capital privado, con las estructuras cerradas de fondos, pues son estructuras que te permiten bueno, pues estar haciendo inversiones con un horizonte temporal de largo plazo, eso sí, con iliquidez, claro, ¿no? Y luego el tercer tema importante es mejorar el perfil de rentabilidad riesgo de nuestra cartera, ¿no? Este es un tema de, como yo digo, teoría básica de gestión de carteras, ¿no? Estamos incorporando activos privados que han demostrado históricamente una rentabilidad por encima de los activos cotizados y esto te permite mejorar la rentabilidad de nuestra cartera, de la cartera de la aseguradora, a la vez que reducimos el riesgo global, lo que se consigue gracias pues, a la descorrelación que tienen estos activos con los tradicionales, ¿no? Y estos son un poco los tres temas más importantes. Luego hay dos cosas que siempre digamos, destacamos en el mundo del capital privado, ¿no? Que son, por un lado, el tema de la capacidad que tienen los gestores por influir realmente en el devenir de las inversiones, lo cual esto es muy superior a lo que se puede hacer en los mercados cotizados, ¿no? Y el segundo tema es la alineación de intereses, ¿no? Yo creo que aquí hay unos esquemas de alineación de intereses muy potentes entre gestores, inversores, directivos, etcétera, que al final, bueno, pues explican en mayor medida pues el porcentaje de éxito, ¿no? de estas inversiones. Muchas gracias, Antonio. Y una vez ya que tenemos el por qué, la siguiente pregunta haría más referencia al cómo, y es un poco para Conchi. ¿Qué estructura organizativa interna se necesita para invertir en capital privado? ¿Y cómo recomendarías construir esas capacidades, Conchi? Hola, buenas tardes a todos. Lo primero de todo es agradecerle a Ascri la invitación. Un placer estar esta tarde con todos vosotros compartiendo la mesa y luego agradecerle también a Boston Consulting el estudio, que la verdad muy interesante. Bueno, respondiendo a la pregunta, te puedo comentar cómo lo hemos hecho en Mafre, ¿no? Que creemos que es la forma que nos ha sido de lógica, ¿no? Nosotros lo que vemos es que puede haber dos caminos. Por un lado, puedes desarrollar tus propias capacidades, un poco aprovechando el expertise que puedes tener en determinados activos, pero la verdad es que esto para toda la clase de activos, dada la variedad y demás que hay en el mercado actual, puede ser imposible hasta para un Mafre con las dimensiones que tiene, ¿no? Entonces, la segunda vía que nosotros vemos posible, pues al final es asociarte, ¿no? Asociarte con players importantes en el mercado en primera fila que te ayuden un poco a desarrollar ese interés por ese activo. Nosotros, ¿qué es lo que hemos realizado? Nosotros tenemos los grupos más o menos diferenciados. Tenemos Real Estate, que Real Estate contamos con un equipo de especialistas en inmuebles en lo que estamos muy orientados a la compra directa de oficinas en zonas core, pero para ello muchas veces nos tenemos que asociar como digo, con partners importantes. Al final os pongo el ejemplo, digo, si quiero comprar un edificio en París, pues me gusta que mi asesor tenga un local en París, porque es importante conocer in situ regulaciones, normativas, oportunidades de compra que te ayuden a tomar ventaja, ¿no? En el caso, por ejemplo, de infraestructuras, pues igual, aquí nos hemos asociado con un player que consideramos bastante importante, que es MathQuite, de renombre, no hace falta hablar, en el cual hemos formado un fondo de más o menos unos 300 millones, en los cuales Mafre tiene ahora mismo una posición de más de 100, ¿no? Importante también indicar que la coinversión siempre va a ser un punto importante a tener en cuenta. Proyectos como, por ejemplo, anunciamos la semana pasada junto con Iberdrola para crear 1000 megavatios de energía renovable en España. Pues ese tipo de inversiones siempre acompañados de partners que entiendan del negocio. ¿Qué hemos hecho, por ejemplo, en Private Equity? En Private Equity hemos creado un proyecto muy bonito ad hoc a las entidades financieras de Mafre,
junto con Altamar. Es un FCR, un fondo que en principio tiene la característica especial de ser evergreen. Lo que estamos buscando es una cartera lo suficientemente madura que se vaya retroalimentando por sí sola, y ya os digo que es un proyecto bastante interesante. Y en el caso, por ejemplo, de la renta privada, aquí no hay que olvidar que al final casi el 90% de las inversiones en Mapfre son renta fija, ¿no? Es donde realmente podemos tener mayor expertise. Y por esa razón, en este caso, lo que hemos hecho es desarrollar las capacidades dentro. O sea, aquí estamos gestionando, el equipo está gestionando de primera mano lo que es el proyecto de inversión en deuda privada. Con lo cual, quiero decir, no hace falta llegar muchas veces a todos los activos, sino a lo mejor buscarte buenos partners y buenos socios a la hora de gestionar, y así de esta forma pues tener una exposición, como decía antes Nacho, diversificada en este tipo de productos. Muy bien. Y ahora centrándonos en el informe, como bien sabes, Miguel Ángel, las aseguradoras y fondos internacionales invierten más en capital privado del total de activos y además tienen un mayor peso en capital privado en su propio país, del que les correspondería en una cartera diversificada. En el caso de España, además, la situación es la contraria, ¿no? Parece un poco que ese dicho del acervo popular de nadie es profeta en su tierra es aplicable a España. ¿A qué crees que se debe esta situación, Miguel Ángel? Hola, buenas tardes, y antes que nada, para no ser menos, también quisiera agradecer a los organizadores, tanto a ASCRI como a BCG, como a ti, José Luis, por la intervención, y también a todos los asistentes por su atención. Bueno, como dices, eso es cierto. Yo lo centraría en tres aspectos. En primer lugar, es una cuestión de tamaño, es decir, tanto de la aseguradora como del mercado. También es una cuestión de recursos y conocimiento, ya que se necesitan para poder analizar y hacer un seguimiento adecuado de las inversiones. Por ejemplo, en nuestro caso, no disponemos de dichos recursos a nivel local, sino que lo tenemos centralizado en un centro de competencia en Head Office. Y luego también de necesidad. Eso también es muy importante. Nosotros, como compañías de seguros y especialmente en España, siempre hemos tenido una visión muy conservadora de las inversiones. Si a ello le añadimos, como también ha comentado Nacho, que hasta hace 4 o 5 años disponíamos de tipos positivos y realmente alteración a nuestro entorno, junto con, yo creo, y eso puedo dar fe en comparación con mis colegas de otros países, que hemos tenido siempre un ALM muy ajustado y correcto, así como una correcta segregación de las carteras, que ha hecho que en el caso de surgir algún problema, pues pudiéramos identificarlo y aislarlo del resto de inversiones. Por otro lado, es normal que el primer acercamiento que uno tenga es a lo más cercano, a lo que más conoce. Por ejemplo, en nuestro caso, lógicamente, los 3 países que tienen mayor peso dentro de grupos Generali son Alemania, Italia y Francia, y también son grandes mercados, ¿no? No obstante, quisiera acabar diciendo también que es cierto que en general se ha provocado una cierta concentración de inicio, pero no es menos cierto que se trata de una inversión joven, y exceptuando en el caso de los inmuebles, ello ha permitido también una diversificación más que correcta, a diferencia de muchos otros activos que disponíamos en cartera, y que por lo tanto conseguir una mayor diversificación ha sido bastante más complejo, ¿no? Y por ejemplo, este ha sido nuestro caso. Y bueno, entiendo que esto es a lo que obedece tu afirmación. Muchas gracias, Miguel Ángel. Esta pregunta es obligada, ya has hecho, Conchi, mención antes, sobre todo un poco hablando de la estructura que habéis dotado, pero dado un poco tu expertise en renta fija, ya se ha visto en el informe que entre las causas de la menor inversión en capital privado estaba la rentabilidad de la renta fija, y más particularmente en España. Y ¿coincides en principio con la visión del estudio? ¿Y cómo afrontáis, o quieres dar más color un poco concretamente a esta nueva situación, Conchi?
Pues sí, la verdad es que sí que coincido con el estudio. La situación actual del mercado, que ya se está dando desde hace ya muchos años, lo que está consiguiendo al final es que, sobre todo además ahora en circunstancias especiales como en las que nos encontramos, que los que hasta ahora no habían invertido en este tipo de activos lo estén considerando y los que ya tenemos posición estemos considerando incrementar un poco más, ¿no? ¿Cuál es el escenario central de Mapfre dadas las circunstancias? Bueno, pues se está viendo claramente, ¿no? Geográficamente tenemos a USA, a Estados Unidos, ¿no? Que tiene pues unas tasas de crecimiento muy potentes ahora mismo, por encima del 5%, que al final, si esto lo acompañamos con un poquito de inflación, pues puede darse, ¿no? Que nos encontremos el Treasury a final de año, pues no sé, pues en torno al 2 o el 2 y pico por ciento. Esto no es una locura, quiero decir, son niveles prepandemia prácticamente, con lo cual no siguen siendo tipos muy, muy elevados. ¿Qué sucede? Que si nos encontramos que es el Treasury tira, posiblemente los tipos en Europa pues, también tengan ciertos repuntes. Sabemos que la correlación entre el Bund y el Treasury históricamente ha estado en torno al 80%, quizá últimamente se encuentra mucho más bajo, pero no nos vamos a encontrar nunca con una correlación negativa, ¿no? O sea, que es posible que a lo mejor tire un poco de los tipos de Europa, puede ser un poco, pero seamos realistas, no nos encontramos en el mismo nivel de crecimiento ni con las tasas de crecimiento que tiene ahora mismo Estados Unidos. Con lo cual, lo que estamos descontando en nuestros escenarios centrales es que quizás se produzca un poco de steepening en la curva, los cortos plazos estén bastante anclados y en los largos plazos crezca algo. Y posiblemente en la deuda española, que es al final un poco con lo que nos cubríamos históricamente, ¿no? Dados los niveles en los que se encontraba, pues nosotros entendemos que a lo mejor ni se nota porque nos encontramos en un mercado con las primas bastante contenidas, ¿no? Entonces, consideramos que el peso que actual de las inversiones alternativas se va a mantener o incluso va a crecer, ¿no? Va a crecer porque lo que decía, incluso compañías que no las estaban considerando hasta ahora, pues van a mostrar su interés y van a empezar seguramente a trabajar en ello. Y esto, como no, pues seguramente irá yendo acompañado pues, de la mano del regulador y de cambios en solvencia que, como comentaba Nacho, pues al final es un poco lo que están un poco trabando, ¿no? A veces la inversión en este activo. También decir, de acuerdo también con Nacho totalmente, cierto es que este es nuestro escenario central, pero supongamos que nuestro escenario central es maravilloso, de subida de tipos y que de todo, bueno, que no es necesario. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo que este activo ha venido para quedarse. Las virtudes que tiene el activo, descorrelación con el ciclo, descorrelación con el resto de portfolio, una vez que eres capaz de no solo examinar los riesgos del activo, sino el riesgo agregado con tu portfolio y ver todo lo que puedes obtener con el activo, creo que independientemente de que el mercado de tipos, como decía, creemos que todavía estará en niveles bajos durante un tiempo, es un activo que provoca muchas virtudes y que posiblemente vaya para quedarse. Uno de los puntos que yo, por ejemplo, haría relevancia en él es que en el caso, por ejemplo, de la deuda privada, en términos de gestión de tener en cuenta en la gestión los criterios ESG, está a años luz de, por ejemplo, de la deuda pública o de la deuda líquida, con lo cual al final tomando posición en este tipo de activos también estás realizando una gestión considerando todos estos criterios que hoy por hoy van a estar demandados y seguirán demandados. Las famosas 3Cs yo creo que han venido un poco para quedarse, ¿no? Por un lado, convicción. Efectivamente, hay que orientar la gestión a no solo medidas ambientales, sino a medidas con impacto y es lo que tenemos que intentar hacer todos de alguna forma para salvar el mundo. Por otro lado, coacción, es decir, los modelos regulatorios y demás nos van a exigir que tanto las compañías, aseguradoras y demás, etcétera, tengamos una gestión que ayude en estos puntos. Y por último, la conveniencia. Quiero decir, los clientes nos van a demandar cada vez más este tipo de activos y hay que señalar que en general el capital privado está a años luz y tiene mucho más metido en su ADN de gestión estos criterios que a lo mejor lo que puede ser la deuda pública en los mercados, ¿no? Con lo cual, nuestro escenario a priori, dadas las circunstancias actuales, es este. Muchas gracias, Conchi. Italia, Miguel Ángel, además es un país que tiene muchas similitudes, no solo culturales, sino también económicas con España y entre ellas lo mismo que España, las altas rentabilidades. ¿Vosotros cómo habéis afrontado en estrategias alternativas este tema de la renta fija? Adelante, Miguel Ángel. Muy bien, José Luis, como bien dices, cuando las rentabilidades son elevadas, pues realmente no necesitas ir a activos y líquidos, ¿no?
eso está claro. Y menos, como en nuestro caso, afortunadamente, si teníamos una LM correcta. Mira, yo recuerdo en los años 2011-2012 que realmente en los comités internos de Generali, pues todos los países vendían deuda española y yo era el único que la compraba, ¿no? Entonces llegó un momento que pensé, bueno, de esto me voy a sentar encima de una bolsa de petróleo, es decir, y pueden pasar dos cosas, o que me vuelva rico o que explote, ¿no? Afortunadamente pasó lo primero y gracias a eso pues conseguimos alargar duraciones y a tipos, gracias a Dios, que todavía en muchos de los casos o en la mayor parte de los casos son suficientes para seguir pudiendo garantizar los tipos de interés que tenemos en nuestras provisiones, ¿no? No obstante, no hay que olvidar que la deuda, como muy bien ha dicho Nacho en su estudio, sigue siendo el activo número uno en nuestras carteras, ¿eh? Y seguimos invirtiendo en deuda española, así como de otros países. Y luego, en relación a cuándo empezamos y cuál es la estrategia que seguimos en este tipo de activos, que yo les llamo líquidos o reales, pues bueno, empezamos un poco más tarde que nuestro compañero Antonio. Empezamos sobre el 2013-2014, un poco tanteando, aprendiendo. Evidentemente hay que buscar una diversificación y nos estamos concentrando más en aquellos activos que tienen un parecido mayor a lo que es la renta fija. En el fondo nosotros tenemos que garantizar tipos de interés y lo tenemos que hacer durante un determinado periodo más o menos cierto. Con lo cual, todo aquello que se asemeje más a lo que es puramente una deuda de renta fija, una deuda pública, pues mejor que mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues es obvio que la deuda privada, las infraestructuras se acercan más a esta similitud, ¿no? No obstante, el private equity es muy interesante porque también, tal como ha comentado Nacho, en el fondo, y nosotros lo hemos utilizado como sustitutivo de la renta variable. En el fondo tiene más carga de capital, pero tampoco mucha más, pero te ofrece la ventaja de que tiene muy poca volatilidad. Y precisamente puedo decir que lo que hemos sufrido, por ejemplo, el año pasado en algunas carteras, ciertos impairments, pues los hemos sufrido digamos, en fondos y en activos líquidos, no en este tipo de activos, ¿no? Lo cual eso también es un aspecto muy importante. No obstante, hay que destacar una cosa también, y es que a diferencia de los activos más plain vanilla y más convencionales, todos nosotros estamos sujetos al cumplimiento de unos planes, etcétera. Entonces, claro, cuando tienes deuda en tu cartera es muy sencillo hacer una proyección de cuáles van a ser los ingresos financieros de esa cartera. No obstante, cuando tienes este tipo de activos, pues ya no resulta tan sencillo. Y más cuando en determinadas carteras pues ya tienen un peso importante, ¿no? Entonces, bueno, ahí también está un poco el riesgo de que tú te comprometes en base a unas expectativas de rendimientos y también en base a unos desembolsos, a unos determinados ingresos financieros que pones en tu plan y que si no cumples, aunque sea porque al final el activo te da una rentabilidad inferior o simplemente porque esperabas invertir 100 y al final solo has invertido 20, pues eso es responsabilidad tuya. Pero bueno, en general, como en todo, hay que diversificar y realmente no puedo más que decir que mi experiencia hasta la fecha ha sido muy positiva. También es cierto que he tenido la gran ventaja de disponer de todos los recursos que un gran grupo multinacional como Generali ha puesto a mi disposición, cosa que si lo hubiese tenido que hacer de forma local no hubiese sido posible. Muchas gracias, Miguel Ángel. Antonio, es tu turno. ¿Cuál de las recomendaciones, en principio, que plantea el INPREO, el estudio crees prioritaria para revertir el menor peso de los LPs españoles, que no es tu caso, pero en líneas generales, en las gestoras de capital privado? Antonio. Sí, o sea, yo creo que es importante primero tener en cuenta que invertir en este tipo de activo que no es fácil por la iliquidez, por el horizonte temporal, por las dificultades de acceder a gestores en distintas geografías, porque además los fondos solo puedes acceder a ellos cuando levantan capital y esto ocurre pues cada 4 o 5 años. Y luego, por supuesto, pues por toda la dispersión de retornos que hay entre gestores, añadas, etcétera, ¿no? O sea, para un LP
es clave entender toda esta dinámica de desembolsos, distribuciones, valoraciones, etcétera, y poder planificar esto adecuadamente, ¿no? Son productos a largo plazo, es muy importante todo lo que es la parte de la planificación, poder monitorizar un poco hacia dónde va tu exposición, dimensionar los compromisos, machear cash flows, etcétera, ¿no? Entonces, en este contexto, yo creo que viendo un poco las recomendaciones también que aparecen en el estudio, que suscribo varias de ellas, yo creo que por el lado de los LPs, para mí es clave el que sigamos profundizando en el conocimiento de los mercados privados, ¿no? Es decir, que los LPs contemos con recursos especializados, por supuesto, tratando de lograr un equilibrio entre recursos internos y externos, ¿no? Esto tampoco va de que aquí hagamos todo en todos los segmentos, ¿no? Sino asociándonos obviamente con gestores, con asesores, etcétera, siempre pues de una forma que sea eficiente, que el proceso de inversiones sea eficiente, tengamos en cuenta, por supuesto, el volumen de inversión que manejamos, ¿no? Por el lado de los GPs, esto es por el lado de los LPs, ¿no? Por el lado de los GPs, yo creo que hay que seguir trabajando un poco todo el tema de la transparencia, el reporting, el gobierno corporativo, la reputación. Creo que hay una oportunidad ahora muy, muy interesante y muy buena, ¿no? en el contexto de las finanzas sostenibles, ¿no? a las que tenemos que adaptarnos todos ahora, ¿no? Por la normativa, ¿no? En que el capital privado abandere pues el ser uno de los canalizadores de inversión, incorporando criterios de sostenibilidad, generando impacto, etcétera, ¿no? Yo creo que hay una oportunidad muy interesante por parte de los IPs, ¿no? Y luego por el lado del regulador, yo creo que aquí hay muchas restricciones que hay que trabajarlas, ¿no? Tampoco me voy a detener ahora en la parte de las pensiones, ¿no? O en acercar también esta inversión a lo mejor pues a otros segmentos de inversores, ¿no? Que no sean solo los institucionales, ¿no? Yo creo que centrándome más en la parte de las aseguradoras, que es lo que más, en lo que más conozco, ¿no? Yo creo que Solvencia II penaliza, en mi opinión, este tipo de inversiones, ¿no? La carga de capital es elevada, es un 49%, ¿no? Es verdad que lo hace, bueno, pues por su liquidez, porque el horizonte temporal es muy a largo plazo, por la dificultad de predecir los flujos de caja en este tipo de inversiones, ¿no? Pero al final este consumo del 49% frente al 39% que tiene la renta variable cotizada o frente al 25%, por ejemplo, que tienen los activos inmobiliarios, o si nos vamos más abajo, entre el 5 y el 15% para la renta fija corporativa o el 0% para los bonos soberanos, yo creo que el poner los activos privados en la parte de arriba de lo que más consume, ¿no? Pues al final hace bueno, pues que hay algunas aseguradoras que lo hagan de una forma residual. Entonces, lo que yo creo es que la norma debería adaptarse, reconocer de una forma progresiva las particularidades de cada segmento, ¿no? Esto es algo que nos costó mucho en su momento para las infraestructuras, ¿no? Que lo conseguimos en el año 2016, ¿no? El que se rebajara el consumo bruto del 49 al 30, ¿no? Obviamente solo para algún tipo de infraestructuras, ¿no? Y como siempre digo, no es lo mismo invertir en un fondo de fondos global diversificado, donde debajo tienes 20 gestores, 300 compañías, inversiones que se han hecho a lo largo de varios años del ciclo, se ha diversificado por añadas. Lo que no puede ser es que eso tenga el mismo consumo que el hacer directamente una inversión directa o que tenga lo mismo hacer un buyout que invertir en una startup en cualquier sector, ¿no? Yo creo que al final la fórmula estándar de solvencia pues trata a todos por igual. Y aunque es verdad que se deja la puerta abierta al tema de los modelos internos, ¿no? Es una especie de traje a medida para que las aseguradoras podamos calcular el consumo de capital, obviamente algo que nos lo tiene que aprobar el regulador. La realidad es que hoy por hoy en España, que yo sepa, no hay todavía ningún modelo interno aprobado, ¿no? Es decir, que todavía este tema está por desarrollar en España. Sí. La siguiente pregunta, quiero una respuesta muy escueta porque además la pregunta es muy clara. En principio, es una pregunta muy de top-down approach. Vosotros lo habéis visto dentro de las inversiones en activos cotizados. Quiero que los tres un poco respondáis. Lo que es capital privado, infradeuda, hedge funds y real estate, solo uno. ¿Qué categoría creéis que puede tener mayor potencial de crecimiento dado vuestro perfil inversor? Conchi, de las 5, ¿cuál para ti sería?
Pues lo siento, no me quedo sola con una. Dadas las circunstancias actuales, creo que todas se pueden ver favorecidas, pero voy a ser súper escueta. Para mí, deuda privada de infraestructuras ahora mismo creo que tienen un potencial de crecimiento incluso mayor que el resto de los otros asset class. Varios motivos. La cultura financiera está cambiando de una financiación tradicional a una financiación mucho más ad hoc, que lo que puede dar este tipo de activo. En España es un ejemplo claro. Dos, en el caso de infraestructuras, el poder invertir en energías renovables y demás va a ser cada vez mucho más demandado. Vale, perfecto. Miguel Ángel, entre las 5 que os he comentado de activos no cotizados, ¿cuál es tu preferida? Bueno, coincido totalmente con Conchi. Evidentemente no me quedaría con políticos, solo una, pero es cierto que infraestructuras, por lo que ha comentado Conchi, además por ser particularmente en mi cartera lo que estoy un poco infraponderado, y además por lo que he comentado antes, porque realmente de este tipo de activos es el que más semejanza pueda tener en cuanto a certidumbre de flujos y vencimientos respecto a la renta fija. Perfecto. Antonio, ¿en tu caso? En mi caso voy a coincidir con mis compañeros, ¿no? Yo creo que las infraestructuras al final tienen un perfil de rentabilidad que encaja mucho con un perfil de rentabilidad riesgo que encaja mucho con las aseguradoras, ¿no? Estamos hablando de que, o sea, por un lado tienes el private equity, capital riesgo, que al final está muy enfocado en generar plusvalías a largo plazo, pero no genera a lo mejor un yield o unos resultados un poco más sostenidos en el tiempo, etcétera. En las infraestructuras al final bajas un poco el riesgo, puedes balancear plusvalías y yield, y luego además se junta con que ahora mismo hay una necesidad muy importante de inversión en el mundo de las infraestructuras a nivel global, y por tanto ahí va a haber muchas cosas que hacer en el futuro, ¿no? Yo es que tengo un problema aquí en este webinar, porque tengo muchos oyentes también GPs y de private equity, con lo cual además te voy a extender la pregunta a ti. Realmente, dentro de las estrategias de private equity, también, ¿qué es lo que más te gustaría adicionalmente a este tema? Ya, pero solo en private equity. Bueno, yo creo que en private equity, vamos a ver, en el mundo del private equity obviamente hay muchos segmentos, ¿no? Yo creo que hoy por hoy el mundo de los buyouts sigue primando las carteras de inversión, ¿no? Al final es el segmento que tiene más track record, que tiene más profundidad de mercado, donde hay más gestores, Estados Unidos, en Europa, en España también, ¿no? Entonces, al final, yo creo que esa parte hoy por hoy va a seguir siendo una parte importante, el hacer primarios en fondos de buyouts, complementado, por supuesto, con mid-market, con growth, con un creciente interés en todo el mundo del venture, y luego también a raíz un poco del COVID, pues oye, se ha puesto también de manifiesto, oye, que también hay segmentos a los que tenemos que prestarle más atención, ¿no? El mundo, se empieza a ver gestores más especializados en tecnología, en fases a lo mejor más avanzadas digamos, de madurez de las inversiones. Está también el tema del impacto, ¿no? Esto por la parte de los primarios, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, personalmente también me gusta, obviamente, lo que complementa a los primarios, que es el mundo de los secundarios, el mundo de las coinversiones, ¿no? Lo digo porque a veces los primarios al final es entrar en una parte muy inicial y esperar muchos años hasta que las cosas, hasta que veas si han salido bien o mal, y al final complementarlo con secundarios o con inversiones, pues te da un poquito más de juego, ¿no? A la hora de montar una cartera más sólida, tratar de balancear retornos, tener cosas más años, etcétera, ¿no? Perfecto. Os voy también me gustaría que tuvieseis concisión un poco en la respuesta, porque ya nos quedan solo aproximadamente como unos 5 o 10 minutos. Y sobre todo atendiendo un poco a los GPs que nos están escuchando, ¿qué es lo que miráis particularmente en España? Y sobre todo también, ¿qué es lo que os gustaría que las gestoras o los GPs españoles os ofreciesen? Empiezo por, bueno, como queráis empezar. Es una pregunta que se extiende a los tres. No sé, si queréis empiezo yo. Bueno,
Para nosotros España es un mercado un poco virgen en este sentido, porque como muy bien has dicho, realmente en comparación con otros países pues no está muy desarrollado en el sentido de profundidad, ¿no?, del mercado. Además, en nuestro caso, como tenemos el centro de competencia a nivel de Head Office, pues lógicamente se centran en grandes operaciones y de los mayores países, ¿no? Entonces, resumiendo, yendo directo al grano, pues vuelvo a responder de la misma forma en temas de infraestructuras. Conchi. Pues en general nosotros en España creemos que dadas las circunstancias actuales y por el cambio que está habiendo además de cultura financiera de traspasar lo que es la financiación tradicional a una más exclusiva, creemos que es un nicho de mercado con unas oportunidades muy grandes que nosotros monitorizamos muy de cerca a todos los general partners en España. Ya tenemos algunas posiciones en cartera, pero sobre todo lo que solemos buscar en general son fondos al final un poco que nos ayuden a tener una cierta distribución geográfica. No olvidemos que en Mafre os podéis imaginar cuál es la exposición que tenemos ahora mismo a España, y lo que solemos nosotros repetirles a los general partners españoles, que muchas veces lo que buscamos a través de un fondo de este tipo no es simplemente el picar de rentabilidad que vamos a obtener, sino también como os digo, cierta diversificación, ¿no?, pues desde el punto de vista geográfico. Y lo que nos encontramos en muchas veces pues es mucho fondo regional y nacional. No por ello nos cerramos en banda, todo lo contrario, creemos que ahora es un momento, repito, dadas las circunstancias actuales de pandemia, dislocación y demás, muy atractivo, y que seguiremos monitorizando como estamos haciendo hasta ahora para que en el momento que pues, nos incremente la diversificación y nos aporte valor a los portfolios, seguir creciendo con los general partners, como no. Querría ya haceros la última pregunta también a todos, y sobre todo porque a todos nos está obligando, a todas las instituciones, a incluso a certificarnos en ESG, ¿no? Con lo cual, empezando por Antonio, y se me ha olvidado, perdona Antonio, porque no has contestado a la anterior pregunta, con lo cual retomamos la anterior pregunta y ya está que te lanzo, y a todos, que es ¿cuál es vuestra estrategia de ESG? Y que no se te olvide contestar a qué es lo que estás mirando en España y sobre todo qué es lo que te gustaría que los GP te diesen. Antonio. Sí, vamos a ver, empezando por la parte de los IPs. Nosotros, vamos a ver, tenemos una visión de largo plazo con las inversiones que hacemos. Ya tenemos una cartera que hemos construido los últimos 10 años y al final, pues un poco, bueno, pues hay digamos, una cartera bastante sólida, muy diversificada, muchas añadas, etcétera. Y un poco lo que seguimos haciendo es, tratamos de seguir a todos los gestores que hay en España. Yo creo que a raíz del COVID es verdad que hay algunos segmentos que bueno, pues han cobrado más importancia, tienen más visibilidad, ¿no? He hablado antes del tema de la salud, la tecnología, etcétera, ¿no? Es verdad también que ahora puede haber estrategias más oportunistas, ¿no? También estamos un poco más preocupados a ver cómo hay algunos sectores pues que van a quedar pues cuando todo esto recupere visibilidad. Yo creo que puede haber ahí temas también importantes pues en el mundo de la deuda, ¿no? Poco también para estas oportunidades, o a lo mejor gestores a lo mejor un poco más oportunistas también que ayuden. Y luego hay un tema que siempre le pedimos a los gestores, ¿no? Desde el principio, ¿no? Y al final los gestores en los que hemos invertido normalmente son los que al final hemos conseguido hacer ese tipo de cosas con ellos, ¿no? Que es el tema de las coinversiones, ¿no? Para nosotros es fundamental el poder estar cerca de inversiones, poder invertir en cosas incluso que nos aporten en nuestro, pues que puedan tener algún ángulo con nuestro negocio asegurador o con todo lo que hay adyacente a Mutua, ¿no? O sea, hemos hecho inversiones en el tema de los centros deportivos que comentas o en muchas otras cosas, ¿no? En renovables, etcétera, ¿no? Ese es un tema importante. El tema del impacto yo creo que ahora es algo para las aseguradoras que es importante y nos gustaría entender un poco cómo lo están enfocando muchos fondos, ¿no? Y sobre todo también que los fondos cuando hagan operaciones de secundario, que traigan algún inversor extranjero que les ayude pues a dar liquidez, etcétera y tal, pues que también se acuerden de que bueno, también hay el PIS, que no solo queremos que nos llamen cuando hay un primario, ¿no? También nos llamen pues a la mitad de la vida del fondo, etcétera, aunque no hayamos invertido, para ver cuándo van las cosas y al final conseguir tener una relación un poco más fluida, ¿no? Y luego con el tema del ESG, vamos a ver, yo creo que
el tema de la pandemia además ha traído una concienciación muy importante, ¿no? con todo el tema de los retos sociales y medioambientales a los que nos enfrentamos, ¿no? En la parte financiera yo creo que cada vez hay un interés mayor por la inversión de impacto, ¿no? Es decir, incorporar criterios sociales, medioambientales, etcétera. En Mutua, obviamente, no es ajena a todo esto. Venimos trabajando en el ámbito de las inversiones sostenibles en impacto desde hace mucho tiempo. Nos estamos adaptando a toda la normativa financieras sostenibles, incorporando de una forma un poco más profunda todos estos criterios ESG en nuestros procesos de análisis, de estrategia de inversiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego en la parte del capital privado, aparte de entender cómo los gestores incorporan estos procesos, pues venimos trabajando desde hace tiempo en toda la parte de impacto, ¿no? Entender realmente si hay productos que se pueda conciliar esa necesidad de generar un impacto con ese retorno financiero, etcétera, ¿no? Es un poco en lo que estamos. Conchi, sobre la estrategia de ESG, aunque ya habías un poco hecho referencia previamente, ¿tienes algo un poco que añadir? Mapfre, nos quedan 3 minutos, vamos, que es un poco... Pues muy rápidamente, Mapfre tiene ADN. Me reía porque decías, nos están obligando a todos, a nosotros, a todos los gestores de Mapfre Asset Management, nos han obligado a tener la certificación de EFAS, sí. Exactamente, a estudiar. Que evalúa al final el conjunto de competencias, ¿no? Para regir estos criterios. En general, tenemos en el ADN, hemos sido la primera que hemos recibido el ESG Level, que fue creado por el Ministerio de Finanzas y que fue auditado por ADNOR, que es un prestigioso sello de inversión. Hemos comprado el 25% de la Financière Responsable, que es una gestora francesa que lleva trabajando como 10 años en su propio modelo de criterios ESG. Estamos ahora mismo cerrando inversiones de impacto como Global Social Impact, que al final pues lo que intenta dar es financiación a medio y a corto plazo en África para ayudar un poco a las compañías, ¿no? Al final está muy involucrado en nuestro ADN porque al final, pues como decía Antonio, son inversiones a muy largo plazo, pongamos en media 10 años, para que la inversión realmente tenga un éxito, tiene que tener al final una consecuencia, un impacto positivo, pues tanto para lo que es la sociedad como para el global del mundo, ¿no? Miguel Ángel, ya con esto terminamos. Bueno, sí, muy rápidamente. A ver, yo creo que para este tipo de activos realmente la era post-COVID es un buen momento de entrada, por lo tanto creo que hay que apostar por este tipo de inversiones. Si además le pones la etiqueta de ESG, pues ya haces el paquete completo, ¿no? Yo puedo decir que desde el punto de vista Generali tenemos un programa de 2.500 millones para los próximos 5 años, 500 millones cada año para invertir en este tipo de activos con esta etiqueta. Lógicamente, no todos los activos que vayamos a invertir y líquidos van a tener dicha etiqueta, pero como mínimo esos 2.500 millones sí lo han de tener. Muchas gracias. Hemos recibido algunas preguntas de algunos asistentes. Intentaremos contestarlas porque algunas hay que preguntar si se puede dar exactamente ese porcentaje, ¿no? En principio ya no me queda más que volver a agradecer vuestra presencia y participación, confiando que esta mesa redonda haya estado a la altura de vuestras expectativas. Este humilde y primerizo moderador ya se despide esperando no haber defraudado a quienes me encomendaron esta tarea. Y hasta pronto y un saludo.